¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un derecho y una prestación que todos los colaboradores en México que tienen un contrato bajo el esquema de sueldos y salarios, pues tienen derecho. Esto está establecido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, que nos dice lo siguiente. El aguinaldo se deberá de pagar mínimo bajo 15 días de salario. Este aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre, es decir, que tenemos como fecha máxima para pagar el aguinaldo con fecha 19 de diciembre. Ya el 20 ya vamos atrasados con el pago, ¿vale? Y para aquellos colaboradores que no estuvieron todo el año prestando servicios para la empresa, pues a estos colaboradores también les corresponde pago de aguinaldo, pero no por los 15 días, sino por la proporción del tiempo que prestaron servicios dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, y bueno, creo que esta es una duda que ha estado surgiendo últimamente o en estos días con respecto a la reforma que se está buscando cambiar con respecto al artículo 87, ya que están buscando que no sean 15 días de aguinaldo, sino que ahora sean 30 días de aguinaldo. Ahora, esto ya está aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Sin embargo, actualmente este tema aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, por lo que es importante hacer la aclaración de que aún no hay fecha establecida ni hay nada publicado en el diario oficial con respecto a que en el 2024 se reforme este artículo 87 y se duplique el aguinaldo. Vamos a tener que estar muy al pendiente y pues en observación de lo que se publique durante las próximas semanas, si es que va a haber algún cambio en este artículo, porque pues obviamente va a impactar en los cálculos. De por mientras, pues continuemos bajo este esquema de los 15 días, ¿vale? Y veamos qué sucede en siguientes semanas, como comento. Ahora, ¿qué necesito saber antes de calcular el aguinaldo? Bueno, primero voy a necesitar conocer el salario diario de mis colaboradores. Segundo, los días laborados, es decir, cuándo ingresó, hasta cuándo le voy a calcular su aguinaldo para ver si le toca proporcional, si le toca completo, y ahorita vamos a entrar más a detalle con este tema. También voy a necesitar saber por política cuántos días de aguinaldo le corresponden a mis colaboradores. Y por último, ¿qué cálculo o qué metodología de cálculo de ISR voy a utilizar para calcular el aguinaldo? Ya que existen dos metodologías de cálculo de ISR que ahorita vamos a explicar y a detallar, ¿ok? Eh, Vamos a iniciar. Con respecto a los días laborados, vamos a poder disminuir de los días base para el cálculo de los días laborados, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad general y, ok, ¿por qué vamos a poder descontar estos tres días que no se elaboran o tres conceptos que no se elaboran de los días laborados? Bueno, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, las faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo y las incapacidades por enfermedad general suspenden la relación laboral con el trabajador. Por consecuencia, nosotros como patrones sí podemos descontar esos días de los días laborados para el cálculo del aguinaldo. Esto es súper importante. Ahora, hay conceptos que como tal no podemos descontar de los días laborados, como cuáles: incapacidades por maternidad e incapacidades por riesgos de trabajo no suspenden la relación laboral. Entonces, para estos casos, sí debemos de contemplar esos días para el cálculo de nuestro aguinaldo. ¿Ok? Ahora,
la metodología de ISR de aguinaldo, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han pensado en qué pasa con nuestra tasa de ISR cuando en el mes te pagan tu aguinaldo? ¿A poco pagas más de impuestos sobre la renta por ganar más en este mes? La respuesta es no necesariamente, no obligatoriamente. ¿Por qué? Bueno, al ser un concepto que representa ingresos de todo el año, es decir, es un ingreso que pagamos una vez al año y que vamos generando proporcional, se le debe de dar un tratamiento especial para no afectar tu tasa de cálculo cuando te descuenten el ISR. Por ello, existen dos metodologías para la determinación de este impuesto sobre la renta en el aguinaldo. Vamos a ver sus pros y sus contras primero antes de iniciar con los cálculos. Ahora, primero, hablando del artículo 96 de la ley del ISR, que es la primera metodología por la que podemos optar, la ventaja es que es un proceso pues conocido, fácil de explicar y fácil de calcular. La desventaja es que a veces tendemos a descontar de más bajo esta metodología, ¿vale? La otra metodología es la que nos ofrece el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. La primera ventaja es que es más equitativo al proyectar la base mensual del aguinaldo, ¿vale? Y es como segundo, la otra ventaja es que podemos identificar el ISR que retuvimos en el ISR del aguinaldo. La desventaja de este cálculo es que a veces el procedimiento es un poco más largo. Más largo, ¿por qué? Porque se adicionan un poco más de pasos en la metodología del cálculo. Pero yo creo que ahorita que lo expliquemos se van a dar cuenta que cualquiera de las dos metodologías es viable y es fácil de aplicar. Solo se agregan un poco más de pasos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el cálculo paso a paso del el aguinaldo. Primero voy a detallar cuáles son los pasos que vamos a seguir y después me voy a ir al paso por paso en el cálculo. ¿Ok? Primero, paso uno, vamos a calcular un factor diario de aguinaldo. Segundo, vamos a conocer la base de los días laborados, es decir, de los días que prestó servicio realmente nuestro colaborador. Como tercer paso, vamos a determinar la parte proporcional que le corresponde de aguinaldo a nuestro colaborador. Como cuarto paso, nos vamos a ir al tema del cálculo del ISR con las dos metodologías. Y como quinto paso, vamos a determinar nuestro aguinaldo a pagar. ¿Ok? Vamos primero a calcular el factor diario. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, apúntenla por si no la tienen. Para determinar el factor diario, lo que vamos a hacer es tomar el número de días de aguinaldo que le corresponden por política a nuestro colaborador y lo vamos a dividir por el número de días que tiene el año. En este primer ejemplo de mi colaborador, caso 1, les estoy poniendo que mi colaborador por política le corresponde lo de ley, que son 15 días de aguinaldo. Y lo voy a dividir entre 365 días para sacar el factor de un día de aguinaldo. Ahora, me van a preguntar, oye David, pero este año fue bisiesto. Ah, buen punto. En esos casos, cuando el año es bisiesto, deberíamos de estar dividiendo no entre 365 días, sino entre 366 días, ¿ok? Esto es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo para este año 2024, que es año bisiesto. Segundo ejemplo, aquí tengo un colaborador que no tiene prestaciones de ley, sino que tiene prestaciones superiores y le estoy pagando 20 días de aguinaldo. En este caso, igual, tomo los días que por política le corresponden, que en este caso son 20, y los divido entre los días que tiene nuestro año. Esto nos va a dar el factor diario de nuestro aguinaldo.
Segundo paso, vamos a calcular los días base. ¿Cómo se calculan? Muy fácil. Lo que voy a hacer es tomar la fecha final de cálculo, que para este ejemplo sería el 31 de diciembre del 2024, y la fecha inicio, que sería el 1 de enero del 2024. ¿Por qué? Porque en este primer ejemplo, si nos damos cuenta, la fecha de inicio de mi colaborador es del 1 de mayo del 2018. Entonces quiere decir que este colaborador estuvo desde el 1 de enero del 2024. Por consecuencia, pues me dan los 365 días que debería de tener el año. En este caso, para este 2024 tendrían que ser 366 días. ¿Ok? Ahora, para este segundo ejemplo, caso número 2, mi colaborador ingresó el 16 de julio del 2024. Entonces, mi fecha de inicio va a ser 16 de julio del 2024 y mi fecha fin 31 de diciembre del 2024. Esto me da como resultado que el colaborador estuvo activo en la empresa 169 días. Aquí si nos damos cuenta, el colaborador no estuvo todo el año. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el número de días laborados, que es diferente. Ahora, vamos a ir al caso 1, donde el colaborador estuvo activo, entre comillas, 365 días del año, porque estuvo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero, ¿qué creen? Este colaborador tuvo 3 faltas acumuladas durante el año, se fue de incapacidad 5 veces por enfermedad general y le di 4 permisos sin goce de sueldo. A lo que recordemos, en las diapositivas pasadas yo comentaba que de acuerdo a lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, estos días suspenden la relación laboral. Entonces yo como patrón tengo el derecho de descontar estos días porque no prestó servicios, no estuvo activo, se suspendió la relación laboral. Entonces, ya mi colaborador realmente días laborados tuvo 353 días. Ahora, vamos a calcular los días de aguinaldo, digamos que ya proporcionales, de acuerdo a los días laborados. Entonces, vamos al caso 1. Para el caso 1, mi colaborador tiene un factor diario de 0.0411. Eso lo voy a multiplicar por los días del año y me va a dar como resultante el aguinaldo proporcional que debo de pagarle. En este caso, como mi colaborador estuvo todo el año, pues le corresponden sus 15 días de aguinaldo. Para el caso número 2, que es donde el colaborador no estuvo todo el año y solo me trabajó 146 días, bueno, pues solamente voy a tomar esos días, lo voy a multiplicar por el factor diario, que recordemos el factor diario del segundo caso es mayor porque tiene prestaciones superiores y tiene 20 días de aguinaldo. Si yo multiplico los días realmente elaborados por el factor, me va a dar el proporcional de días de aguinaldo que debo de pagarle. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular ya hablando en números el aguinaldo del colaborador del caso número 1, que tiene por política 15 días de aguinaldo, ingresó el 15 de julio del 2015 y no tuvo ningún ausentismo, incapacidad ni permiso sin goce de sueldo. Su salario es de 360 pesos. ¿Cuánto le corresponde de aguinaldo? Bueno, vamos al paso por paso. Solo para recapitular y que vayamos entendiendo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? El factor lo determinamos, recordemos, 15 días de aguinaldo, lo divido entre los días que tiene el año, obtengo el factor. Ese factor que obtengo lo voy a multiplicar por los días laborados que tuvo el colaborador. En este caso fueron 365 días, por lo que le corresponde su aguinaldo completo. Estos 15 días de aguinaldo los vamos a multiplicar por el salario diario que tiene el colaborador y bueno, el resultante va a ser el aguinaldo bruto que le voy a tener que pagar al colaborador. Ojo, aguinaldo bruto antes de impuesto. Todavía nos falta determinar el tema del ISR y bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Segundo caso,
Este colaborador estuvo desde el 1 de agosto del 2024, tuvo 2 faltas y 5 incapacidades. Y por política, en este ejemplo, a mi colaborador le corresponden 30 días de aguinaldo. Su salario diario es de 241.67. Y se aplica la misma fórmula, solo aquí que estoy agregando una variante. Y ahorita voy a entrar a ese detalle. El factor, recordemos, los días de aguinaldo por política los voy a dividir entre los días que tenga el año y esto me va a determinar un factor diario de aguinaldo. Ese factor diario de aguinaldo lo voy a multiplicar por los días laborados, que en este caso deberían de ser 153, pero le estoy restando 7 días, como estamos viendo en el ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene 2 faltas y 5 incapacidades. Entonces se los voy a descontar y como resultante me dan 146 días realmente laborados, lo que me da un proporcional de 12 días de aguinaldo que debo de pagar. Esos 12 días los voy a multiplicar por el salario diario, que es de 241.67, y me va a dar un aguinaldo de 2.900 pesos brutos. Ahora, recordemos, hasta aquí ya determinamos cuánto le corresponde de aguinaldo a mi colaborador, pero falta determinar si tiene exento, si tiene grabado, si es propenso a descontarle ISR. Entonces, vamos al siguiente paso. Hablemos del exento y el grabado para aguinaldo. Bueno, el exento es aquella parte por la que el trabajador no debe de pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Ok, de acuerdo al artículo 93, fracción 14ª de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que el aguinaldo tiene una parte por la cual no debemos de descontar impuestos sobre la renta. Lo que nos dice la ley es que va a estar exento hasta 30 veces la UMA, ¿ok? Para este año 2024, el valor de la UMA está en 108.57. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor de la UMA y multiplicarlo por 30. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que son 30 veces la UMA. Entonces, el resultado, que son 3,257.10 pesos, es el valor que vamos a considerar como la parte que va a estar exenta de no descontar impuestos sobre la renta en el aguinaldo. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Primer caso, un aguinaldo de 2,900 pesos va a ser 100% exento, es decir, no le vamos a descontar ISR a este colaborador. ¿Por qué, David? Porque 2,900 pesos es menor que el valor del exento que nos dice el artículo 93 de la ley del ISR. Entonces, por esa razón, no vamos a descontar impuestos sobre la renta. Segundo caso, tenemos un aguinaldo de 5,400 pesos. En este caso, el monto es mayor al exento, que son 3,257.10 pesos. Por consecuencia, lo que vamos a hacer es exentar 3,257.10, que es el tope, y la diferencia de los 5,400 pesos, es decir, 2,712.20, va a estar propenso o grabado para el impuesto sobre la renta, ¿ok? Y sobre este caso, ahorita vamos a irnos al cálculo del impuesto sobre la renta, ¿ok? Primero vamos a ver la metodología de cálculo por el método de reglamento, que es el artículo 174, ¿vale? El paso número 1 va a ser determinar nuestra base grabada mensual, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar la parte de nuestro aguinaldo grabado, que regresemos, nuestro ejemplo es de 2,712.20, ¿vale? Entonces estoy tomando esos 2,712.20, que es la parte grabada del aguinaldo anual, y lo voy a dividir entre 365 días, que son los días que tiene el año.
El resultante, pues me va a dar un aguinaldo diario proporcional, que son 7.43. Ese aguinaldo diario proporcional lo voy a multiplicar por 30.4. ¿Para qué? Para sacar un aguinaldo proporcional del mes, que en este caso van a ser 225.89 pesos. Con ese monto de aguinaldo grabado mensual, para el paso número 2, que es calcular los ingresos totales mensuales, lo que voy a hacer es sumar esa parte proporcional mensual del aguinaldo a nuestro ingreso grabado ordinario. Oye, David, ¿qué es el ingreso grabado ordinario? Bueno, son los ingresos mensuales que normalmente tienen de forma ordinaria los colaboradores. Lo que hacemos normalmente los noministas es considerar el salario bruto mensual y considerar eso como el ingreso ordinario mensual, ¿vale? Y se lo vamos a sumar para tener un ingreso total grabado mensual, ¿ok? Y bueno, ya tenemos dos montos. El monto del ingreso grabado mensual, que contiene el ingreso ordinario mensual más el aguinaldo mensual, y otro que es el del ingreso ordinario. Lo que vamos a hacer es determinar dos ISRs con la tabla mensual de ISR. Ahí no hay más. Vamos a ir a la tabla mensual y vamos a meter las bases grabables. Primero, la voy a determinar una base sumando el aguinaldo grabado del mes más el ingreso ordinario, es decir, los 11,025.89 los voy a meter a la tabla y voy a determinar un ISR que es de 882.52. Después, voy a determinar otro ISR, pero solo por los ingresos ordinarios, es decir, por los 10,800 pesos, lo cual me va a dar otro ISR, que es de 857.94. Aquí ya tenemos, si se dan cuenta, dos ISRs. Con estos dos ISRs, lo que voy a sacar es la diferencia de uno menos el otro, ¿ok? Esta diferencia es de 24.58 pesos. Con esa diferencia, lo que voy a hacer es determinar una tasa. ¿Cómo lo hago? Bueno, tomo esa diferencia y lo que voy a hacer es dividirla entre el aguinaldo grabado proporcional del mes. Ojo, no es el del año, es el del mes, ¿vale? Y nos va a dar una tasa que es del punto 1087. Lo que hago es multiplicarla por 100 y expresarla en porcentaje, por lo que nos da 10.88% de tasa. Esa tasa la vamos a multiplicar por el aguinaldo grabado, pero del año, aguinaldo grabado del año, ¿vale? Y el resultado nos va a dar como tal el impuesto sobre la renta que vamos a tener que descontar en el aguinaldo con la metodología del reglamento. Recordemos, vuelvo a repasar algo que platiqué hace rato. Metodología de reglamento es un poco más largo el proceso, pero el descuento es un poco más proporcional a lo que descontaríamos, ¿vale? A diferencia del artículo 96 que vamos a ver el procedimiento ahora mismo. Para el paso 1, para determinar el artículo 96, el ISR, lo que vamos a hacer es igual, tomar el aguinaldo grabado del año y se lo vamos a sumar al ingreso ordinario mensual, que en este caso pues sería el salario bruto mensual del colaborador, y esto nos va a dar una base grabada general. Con esa base grabada general vamos a determinar un ISR. Igual vamos a meter esos ingresos a la tabla mensual de ISR. Segundo paso, vamos a calcular un ISR por los ingresos ordinarios mensuales. Con ese ISR vamos a sacar una diferencia del ISR 1 menos el ISR 2, lo que nos da como resultado
$1,022. Y ese va a ser el ISR que vamos a descontar por artículo 96. Si nos damos cuenta, las diferencias en el descuento son a veces algo considerables entre una metodología y la otra. Por eso es importante poder analizar cuál de las dos metodologías es más conveniente. ¿Vale? Ahora, ya vimos la explicación, digamos que de forma teórica, con los sustentos legales. Me gustaría ahora que podamos hacer un ejercicio en Excel para que puedan ver, digamos que el paso a paso en el cálculo, ¿vale? Entonces, vamos al Excel. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que todos puedan visualizar. Ok, vale. Tengo el caso de la colaboradora María. María, bueno, tengo primero los parámetros generales, donde, bueno, nuestra fecha inicio de cálculo va a ser el 1 de enero del 2024 y la fecha fin el 31 de diciembre del 2024. Para el año 2024, recordemos, la UMA está en 108.57. Este valor nos va a ayudar a determinar el exento del aguinaldo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Bueno, María tiene una fecha de antigüedad del 15 de febrero del 2021. Su salario diario es de 300 pesos. Su aguinaldo por política le corresponden 15 días y sus días laborados son 61. ¿Por qué 61? Porque aquí yo le puse que tuvo 5 faltas, ¿ok? Entonces ya no me trabajó los 366 días, sino 361 porque tuvo 5 faltas. Ahora, vamos al cálculo del aguinaldo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí ya tenemos el dato del salario diario, los días de aguinaldo que corresponden de acuerdo a política, y lo que voy a hacer es multiplicar salario diario por los días de aguinaldo que corresponden por política. Pero recordemos, este colaborador no me prestó servicio los 366 días del año. Entonces lo que hago es tomar el monto del aguinaldo completo y dividirlo entre 366 para obtener un aguinaldo proporcional diario. Ese aguinaldo proporcional diario lo voy a multiplicar por los días realmente elaborados, que son 361 días, lo cual me va a dar mi aguinaldo a pagar proporcional bruto. ¿Ok? Ahora, este aguinaldo proporcional bruto necesito ver si tiene parte exenta y parte grabada. Entonces, vamos a primero a determinar el ISR de acuerdo a la ley del ISR, es decir, artículo 96. Para este ejemplo, María tiene un salario mensual de 9,000 pesos. ¿Ok? Este es su ingreso ordinario, recordemos. El aguinaldo correspondiente es de 4,438.52 pesos. Recordemos, hay una parte exenta del aguinaldo. ¿Cuánto es? 30 UMAS. Entonces, lo que hice fue tomar el valor de la UMA, que son 108.57, y lo multipliqué por 30, ya que eso es lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? La diferencia, es decir, 4,438.52 menos el aguinaldo exento, que son 3,257.10, nos va a dar como resultado el aguinaldo grabado. ¿Ok? Y sobre esta base gravable es que vamos a determinar el impuesto sobre la renta. Vamos al paso 1 de acuerdo a el artículo 96, que nos dice, determina un ISR sobre el ingreso ordinario sumándole el aguinaldo grabado anual. Entonces lo que hago es a los 9,000 pesos del ingreso ordinario mensual, le sumo el aguinaldo grabado, que son 1,181.42, lo cual me da una base gravable de 10,181.42.
Esto lo voy a meter a mi tabla mensual de impuestos sobre la renta y me voy a posicionar en el cuarto renglón de mi tabla, que voy a marcar en color amarillo. Si nos damos cuenta que ya estoy determinando el cálculo normal de un ISR, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya mi límite inferior, que es de acuerdo al renglón donde me posiciono, 6,332.06. Voy a hacer la diferencia de mi base gravable menos mi límite inferior. Esto me da como resultado un ingreso excedente. A este ingreso excedente le tenemos que aplicar la tasa que dentro de nuestro mismo renglón de la tabla, que en este caso la cuota fija sería de 371.83 pesos. Entonces, al impuesto marginal le sumo la cuota fija y me da como resultado el impuesto de la tarifa. Ok, aquí está mi primer ISR. Paso número 2, ¿qué me dice la ley del artículo 96? Ok, ahora determina un segundo ISR, pero sobre los ingresos ordinarios. Entonces voy a determinar el ISR sobre mis ingresos ordinarios. Los 9,000 pesos, si nos damos cuenta, se sitúan sobre el mismo cuarto renglón. Entonces voy a determinar el mismo procedimiento de cálculo de ISR. Es lo mismo que hice aquí arribita, mismos pasos. Y lo que hago es, una vez que ya tengo mis dos ISRs, ISR1 de 790.64 y mi ISR número 2, que es de 662.10, saco la diferencia entre ambos ISRs, es decir, 790.64 menos 662.10, y el resultante va a ser el ISR que tengo que descontar bajo esta primer metodología. Ahora, vamos a la metodología del cálculo de acuerdo al reglamento de ISR. Para esto voy a necesitar igual los mismos datos, ¿no? El salario mensual de mi colaborador, el aguinaldo, que ya vimos cuánto fue exento y cuánto fue grabado. Pero aquí voy a adicionar un primer paso, que es determinar un aguinaldo grabado proporcional mensual. ¿Cómo lo determino? Voy a tomar el aguinaldo grabado del año y este lo voy a dividir entre 365, 366, dependiendo cómo sea el año, recordemos esto, y lo voy a multiplicar por 30.4166, 30.4, perdón, disculpen. Y este va a ser el aguinaldo proporcional del mes, ¿ok? Entonces, con este aguinaldo proporcional mensual, lo que voy a hacer es sumarlo a los ingresos ordinarios del mes, ¿vale? Entonces, estos 9,998.40 los meto a mi tabla de ISR y hago el mismo procedimiento de cálculo sobre la tabla mensual para determinar un ISR. Tercer paso, igual, determino un ISR sobre los ingresos ordinarios, que es de 662.10, y saco la diferencia entre ambos ISRs, que ahorita voy a colorear en color azul y color morado. Saco la diferencia entre 672.81 y 662.10. Esta diferencia, ¿vale? Que son 10.71, lo que voy a hacer es dividirla. Los 10.71 los voy a dividir entre el aguinaldo grabado proporcional mensual, que es de 98.40. El resultante me va a dar un factor. Este factor, recordemos, es una tasa que vamos a multiplicar por el aguinaldo grabado del año, que son 1,181.42, y esto me va a dar un ISR, que es de 128.54. Ahora, si yo comparo mi ISR determinado
por artículo 96 y por reglamento 128.54 y 128.54. A esto quería llegar. Va a haber casos y ejemplos donde en ambas metodologías vamos a llegar al mismo importe, pero va a haber casos en colaboradores donde no. ¿Por qué? Porque cuando sumemos el aguinaldo a los ingresos grabados ordinarios, a veces brinca de renglón en la tabla de ISR. Entonces ya en vez de tener una tasa del 10.88, que es lo que estamos viendo aquí, que a lo que llegamos, que voy a marcar aquí en verde, a veces pues brinca de tabla porque el aguinaldo pasa a la otra, al otro renglón de la tabla y ya no toca una tasa del 10.88, sino del 16%, y entonces es donde llega a haber diferencias entre una metodología y otra metodología. Esa es la razón y por eso pues quería ejemplificar esto en un ejemplo de Excel. Y bueno, regresemos a nuestra presentación. Para continuar, y bueno, si a ustedes les interesa tener esta calculadora que les acabo de mostrar, los invito a que escaneen el código QR que ahorita les estoy mostrando, donde pues los va a dirigir a nuestro sitio web, donde ustedes pueden descargar esta calculadora. Es gratuita y bueno, la pueden utilizar para ayudarse a entender un poco más el cálculo del aguinaldo. Les dejo algunos tips. El primer tip que les dejo es que validen su plantilla o su headcount. Es súper importante, ya que a veces nosotros como noministas nos adelantamos y empezamos a hacer los cálculos desde el 1 de diciembre y a veces llega a haber cambios, ¿no? El 15, el 20, el 18 de que le cambian el salario a un colaborador y nosotros ya teníamos calculado el aguinaldo. Entonces, va a estar mal nuestro cálculo, ya que el aguinaldo debe de calcularse con el último salario percibido por el colaborador. Entonces, pues ahí, para que tengamos en cuenta eso, igual a veces tenemos que en la plantilla tenemos algunos empleados que ya fueron baja y aún les calculamos el aguinaldo. Entonces, estos son pequeños tips que creo que les pueden ayudar. También tomen en cuenta las faltas y las incapacidades generales, permisos sin goce de sueldo, en caso de que por política se los descuenten a sus colaboradores. También es importante hacer la mención que hay empresas que no descuentan faltas e incapacidades y también es válido y es legal, pues ya que de cierto modo ayudan al colaborador a recibir un poco más de aguinaldo. ¿Vale? Consideren los aguinaldos pagados en finiquito, ya que a veces duplican pagos. Tengan cuidado. Y mantengan actualizado todo hasta su pago por el tema que les digo de que a veces se actualizan temas de salarios. Trabajo por honorarios. ¿Me deben de pagar el aguinaldo? No, ya que como tal en el esquema de sueldos y salarios no existe la subordinación y como tal pues no existe la obligación de pagar aguinaldo. Tampoco en el esquema de asimilados a salario el patrón está obligado a pagarte aguinaldo. Si ya no trabajo en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo? Sí, sí tienes derecho de reclamar tu aguinaldo mientras no te lo hayan pagado en tu finiquito. Si te lo pagaron en tu finiquito, ya no tienes derecho de reclamar el pago del aguinaldo, pues ya se te fue pagado. ¿Ok? Y bueno, por último, para más ayuda y contenido gratis, los invito a que visiten nuestro sitio web. En el apartado del Centro de Recursos pueden encontrar un montón de información referente a temas de recursos humanos, de nómina, cálculos de ISR, Infonavit, INS, todo lo que tiene que ver con temas de nómina, lo pueden visualizar.